porque en el fondo se trata también de cuestiones artísticas. Y vamos a hablar de un libro en particular con nuestro invitado Hugo Carrillo, que además es congresista de la República. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, don Hugo. Bienvenido. Armando, muchísimas gracias, y por supuesto conversar sobre el tema de la lectura. ¿Y usted recuerda un libro así con especial cariño, un libro? Sí, por supuesto, el libro que origina mi preocupación por el país e incluso mi paso por la política tiene que ver con José María Arguedas y Los ríos profundos, ¿no es cierto? Una lectura a raíz del descubrimiento. Lamentablemente, a partir del fallecimiento de José María Arguedas, yo descubro Los ríos profundos. Ajá. Y su lectura me provoca una sensación especial de reconocimiento de mi propia identidad. ¿Y tenía, digamos, anteriormente lecturas similares? ¿Eran, digamos, de literatura con este tipo de denuncia o estaba leyendo otras cosas? Estaba leyendo, bueno, yo me origino en la literatura por un anecdotario simpaticísimo. A mí me expulsan del colegio por llevar un libro. Sí. ¿Qué libro era? Era un libro en quechua, cuyo autor no ha sido suficientemente reconocido. Juan José Flores es el autor de este libro. Es una novela prearguediana, jocosa, satírica, que a despecho de la creencia de que el espacio andino es un espacio triste, quejumbroso, ensimismado, él se burla y desmitifica, ¿no es cierto?, la relación quechua-castellano. Y este libro se llama Huambar Acacautinaja, escrito entre castellano y quechua, con un juego de palabras extraordinarias. ¿Qué significa el título? Huambar alude al apellido de un hacendado que apellidaba Aybar. Y Huambar es algo así como, un hombre atontado, algo distraído. Y entonces algún otro hacendado en competencia escribe este libro en tono de burla y le quema la película al competidor, ¿no es cierto? Porque el otro, en su afán de comprar los libros que eran una ofensa para su existencia, se empobrece totalmente. El libro es divertidísimo. ¿Pero por qué tenían que sacarlo del colegio por eso? Porque yo llegué, digamos, a los 8 años. Es interesante que un niño llegue con un libro al colegio y le diga a la profesora: señorita, quiero leer un libro. Y claro, la profesora se interesó y me dijo: pase adelante, niñito, lea usted su libro. El libro empieza en quechua, con una adivinanza también en runasimi, en quechua, que no le gustó. O sea, que pensó que era una burla, pensó que estaba burlando de... Pensó que era una burla. Y entonces me expulsó del colegio. Pero provocó que los chicos, que los jóvenes, los niños del colegio me dijeran: ¿dónde está tu libro? Y se armó una suerte de afición por la lectura. Un grupo de chicos nos juntamos en esta hermosa película, ¿no?, de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no es cierto? Era una especie de Sociedad de los Poetas Muertos, leyendo ese libro jocoso de este señor, de este hombre. Y además que interesante porque además plantea algo que tiene que ver con el libro que usted nos ha traído, ¿no? Que a veces no nos entendemos entre peruanos. Nos cuesta entender que somos distintos, que hay una interculturalidad, que hay una manera, no sé, inacabada, pues, de relacionarnos, ¿no? De eso verse el libro que usted nos ha traído, que se llama Diferencias raciales, étnicas y culturales en nuestro país. A ver, cuéntenos un poco. Sí, el libro titula Contra por si acaso. Porque contra por si acaso. Lamentablemente es la primera respuesta. Es lo que debía haber dicho su profesora, ¿no? Exactamente. Claro. Y hace poco, ¿no es cierto?, hemos tenido noticia que un periodista bastante conocido le dijo a una candidata presidencial: contra por si acaso, cuando escuchó 3 palabras en quechua. Y esa es nuestra primera reacción. Hay una perversión de nuestra identidad, porque apenas escuchamos 3 o 4 palabras en quechua decimos contra por si acaso, o cuando escuchamos aymara o cuando escuchamos Aguajún decimos contra por si acaso. Y ocurre que de repente el interlocutor es abuelo nuestro, es padre nuestro, o viene, ¿no es cierto?, del interior. Hay 8 millones, según las estadísticas que cuenta este propio libro, ¿no es cierto?, en sus primeras páginas. Estamos hablando de las estadísticas elaboradas además en la Universidad Católica, no por mí, ¿no es cierto?,
que nos cuentan que somos más o menos 8 millones de quechuahablantes, según las estadísticas. Es decir, más quechuahablantes que aquellos que hablan griego moderno, que aquellos que hablan húngaro, que hablan sueco, que hablan catalán, finés, danés, hebreo, etcétera. Pero parece que no nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, de nuestro carácter, del carácter pluricultural, multilingüe del país. ¿Y qué propone el libro sobre eso? A ver. Es que el último proceso eleccionario es una respuesta, además, a lo que ya acontece en el país hace mucho tiempo. Cada vez que el sur vota en los procesos electorales decimos, son antisistémicos. No, queremos el sistema, pero el sistema no va. Es que queremos que el sistema vaya con sus propuestas. Por ejemplo, ninguno de los candidatos, y el proceso electoral no lo exige, que los candidatos presenten sus planes de gobierno en quechua, ¿no? ¿Y cómo es eso de que habiendo 8 millones de personas no se presenten los planes de gobierno en Runasimi en quechua? Claro, cuando los procesos electorales son de circunscripción territorial, es decir, regionales o provinciales, sí, claro, es imposible hacer una candidatura si uno no habla quechua. En ese momento le exigen al candidato hablar en quechua, que hable en quechua, pero apenas llega al poder, él exige que los otros, ¿no es cierto?, los quechuahablantes vayan y hablen en español con él. Hay una perversión de las relaciones, de la comunicación. Hay un contra, por si acaso, idiomático en nuestro país que hay que resolver. Vamos a seguir hablando del libro de Hugo Carrillo tras la pausa. Volvemos, amigos, quede con nosotros. Seguimos aquí en la rotativa del aire. Hoy es día del libro, además por coincidencia tenemos justamente la discusión sobre la interculturalidad, sobre las dificultades que supone para nuestro país el no entendernos, ¿no? Y eso es un gran problema. Podemos estar o no de acuerdo políticamente con Hugo Carrillo, ¿verdad? Pero lo que no podemos hacer es no hacer el esfuerzo por entendernos, ¿no? Y saltar a una conclusión sin haber siquiera tratado de saber qué cosa piensa o por qué piensa determinado grupo, determinada persona. Y creo que en el fondo es un poco lo que también se plantea en el libro, ¿no? Claro, Armando, mire usted lo que está ocurriendo en este momento en las condiciones organizativas de nuestro país, ¿no es cierto? Los señores alcaldes tienen que venir a Lima. Hay una cola de alcaldes en todos los ministerios. ¿De qué estamos hablando? Justamente de un proceso en el que no se ha incluido 195 años después, 196 años después, no tenemos una estructura mejor que la que produjeron las reducciones toledanas. O sea, en el proceso colonial se redujo las comunidades de indios a pueblos, ¿no es cierto?, para su aporte con el Estado central. Hoy no tenemos sino el reconocimiento de que esos pueblos están olvidados y que el Estado no llega. Creemos todavía que el Estado es que la llegada del Estado es que se hagan unas cuantas obras y que vaya alguien, algún funcionario, o mejor dicho, que haya una respuesta a las solicitudes de los señores alcaldes. No debiera ser entonces que un Estado constituido, como estamos proponiendo en este documento, debiera organizar al país en circunscripciones territoriales que hagan su plataforma, su programa, su plan de desarrollo. Eso no puede ser. El país no está representado. Por eso las reacciones, por eso el voto de los pueblos sureños, por ejemplo, ¿no es cierto?, que está pidiendo: comuníquense con nosotros, hablen con nosotros, constituyamos pero es un pueblo sureño, ya para saltar a la política, que pareciera también decirle a este gobierno: mira, tú te apartaste de un camino, tú finalmente has hecho lo que no dijiste que ibas a hacer, y entonces yo voto en contra también de eso, ¿no? Es un reclamo al gobierno, porque al que lo identifican justamente con el otro lado. Precisamente es un reclamo de la escasez de presencia de parte del Estado, y eso es lo que estoy reclamando en el documento. 5 años después de un gobierno supuestamente dedicado a eso. Sí, claro, pero es que el Estado sienta las primeras bases, ¿no es cierto? Lo que ha hecho el presidente Ollanta Humala en estos últimos 5 años es, por ejemplo, reconocer que el Braem es un territorio de 68.000 kilómetros cuadrados y que el Estado tiene que llegar. ¿Cómo? Distritalizando zonas. Y se han distritalizado más de 50 espacios que por primera vez tienen la posibilidad de construir su plataforma. Que no se reconozca eso en otros espacios, bueno, ese es otro tema, pero por lo menos ha sentado las bases. Por lo menos este gobierno lo que ha hecho es señalar que es necesario invertir
invertir, por ejemplo, en el programa Mi Riego, 1.000 millones de soles destinados a ese propósito, cuando el país en 200 años no había reconocido la importancia de la agricultura serrana, a propósito de la información que nos daba la señorita reportera, ¿no es cierto?, respecto a los precios de la papa. 3 soles 50 el peso de la papa, el kilo, en Lima. ¿Sabe cuánto cuesta la arroba? 3 soles la arroba en el interior del país, en Huancavelica, por ejemplo. O sea, las relaciones de comercio no están adecuadamente planteadas. Todo eso lo propone este documento. Lo que propone este documento es que hagamos un esfuercito por primera vez en el país por diagnosticarnos adecuadamente. Perfecto. Nuestro diagnóstico ha sido siempre el diagnóstico médico. ¿Cuáles son los males? ¿Cuáles son problemas? ¿Cuáles son las quejas? ¿Cuáles son los dolores que tiene el interior del país, particularmente el espacio de la sierra? Y lo que proponemos es, oiga, no, nosotros nos desarrollamos sobre la base de las potencialidades. Y ahora, por ejemplo, Apurímac tiene la posibilidad de generar un recurso importantísimo con las bambas. Vamos a tener una inversión fundamental, un aporte fundamental como concepto del canon y el sobrecanon. Eso hay que reconvertirlo. Con eso hay que generar un programa, por ejemplo, de construcción de grandes centrales hidroeléctricas que produzcan 10 veces más energía que la que produce el Mantaro y podamos exportar a 500 años después energía limpia al norte de Chile y al Brasil, por ejemplo. Bueno, eso es lo que muy propone. Bien, bueno, tengo que cortarlo. Muchas gracias, señor Carrillo, por estar con nosotros. Muchas gracias. El libro va a librerías, ¿no? Sí, por supuesto, a librerías, y también es un aporte, y lo recomiendo sobre todo a los dos candidatos que le echen una mirada al libro. Gracias por estar con nosotros. Hugo Carrillo, congresista de la República. Que le echen una mirada al libro. Gracias por estar con nosotros.